Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a esta nueva entrega del taller de espiritualidad, donde estamos caminando en el tercer movimiento de la vida espiritual, que es pasar de la ilusión a la oración. Y quisiera volver al tema de la ilusión. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nuestra vida espiritual o nuestra oración no ha tenido un real encuentro con nuestra propia humanidad, no hemos puesto los pies en tierra, nuestra oración se termina transformando en una ilusión. ¿Por qué? Porque no es Dios con el que nos encontramos, sino con una proyección, como dirían los psicólogos, de nosotros mismos. Proyectamos en Dios un montón de expectativas y de cosas de lo que no es Dios. Por eso hay un muy buen libro de teología de la década del 80 que se llamaba Dejar que Dios sea Dios. Y dejar que Dios sea Dios es saber quiénes somos nosotros para saber que el Señor está ahí presente en nuestras vidas. Poder encontrarnos desde nuestra propia existencia, de nuestras propias ilusiones y desde nuestra propia realidad. Para que la oración se dirija verdaderamente a ese Dios que es presencia, que es vivo, que es verdadero. El primer paso que yo tengo que dar en la oración consiste en ese contacto con mi realidad, conmigo mismo. Y esto es lo que siempre han enseñado los padres de la iglesia. Y los primeros monjes enseñaban exactamente lo mismo, que eran los maestros de oración. Cipriano de Cartago escribe lo siguiente, dice: ¿cómo puedes pretender que Dios te escuche si no te escuchas a ti mismo? ¿Quieres que Dios piense en ti cuando tú mismo no piensas en ti? Acercarnos un poco a la gran ilusión puede ser útil para poner en evidencia dos síntomas muy visibles, que nos vamos a dar cuenta enseguida si vemos nuestra vida personal, y en contraste vamos a encontrarlos en la oración, dos síntomas muy claros. Uno es el sentimentalismo y el otro es la violencia. Son dos formas de comportamiento aparentemente muy diferentes y muy distintas, y en una perspectiva espiritual, las dos están ancladas en esa búsqueda humana, en ese deseo de la inmortalidad, que no es que queremos ser como He-Man o queremos ser Highlander, el último inmortal, sino que en el fondo todo ser humano tiene ese deseo de trascender más allá de los límites de la muerte. El cristiano sabe que puede trascender solo en la resurrección de Jesús, pero nuestra psiquis muchas veces nos juega malas pasadas. El sentimentalismo aparece a menudo en las relaciones más estrechas, y esas relaciones más estrechas pueden muchas veces llegar a ser mortalmente pesadas. Y podemos verlo una y otra vez, hermanos, hermanas, que se agarran, que se aferran unas a otras con una fuerza que es casi suicida. Cada vez que, miren hermanos, descargamos sobre la espalda de otros hermanos, de otras hermanas, tan humanos, tan débiles, tan frágiles como nosotros, la suma, el conjunto total de nuestras expectativas, donde esperamos la durabilidad, la permanencia, frente a la fragilidad que experimentamos, esas expectativas, entre comillas, yo les llamaría de inmortalidad, esas expectativas inmortales, donde cuando aparece la separación o la amenaza de una separación, se generan y se desatan unos sentimientos incontrolables. ¿Por qué? Porque esto puede conducir más de una vez a la depresión y junto con eso a la desesperación. ¿Por qué? Porque lo que en el fondo yo estoy buscando es esa seguridad, una falsa seguridad, que es esa inmortalidad que buscamos los seres humanos. La inmortalidad verdadera es la que podemos encontrar en Dios, no la que juega detrás de nuestro inconsciente. Tenía unos amigos que se caracterizaban por esto, ¿no? Ellos tenían unos planes terribles, unos planes bien, pero claro, eran planes tan a largo plazo, tan que nunca se concretaban, que otro amigo decía: estos dos piensan que son inmortales, que no se van a morir nunca. Entonces, obviamente, me acuerdo que querían concretar un salón de música, una cosa así, un lugar en la casa para dedicarse a la música. Bueno, obviamente nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno no conoce su límite y no experimenta la fragilidad, uno trasciende y proyecta sobre el trato ese deseo inconsciente de inmortalidad, cuando nuestra vida está marcada por la fragilidad. Lo único que le da respuesta a ese deseo de inmortalidad es la vida honesta y sincera con el Señor. Y realmente esa
ese encuentro. Y la verdad es esta, si somos incapaces de mirar más allá de estos confines, de estos límites de nuestro mundo, de nuestras miradas estrechas, si no somos capaces de esto, anclando nuestra vida en Dios, que es la fuente de toda intimidad, va a ser difícil sacudirnos, sacarnos de la espalda esa ilusión de la inmortalidad y que termina llevando a ahogarnos en el pantano del sentimentalismo. Y les aclaro una cosa, ser sensible no equivale a ser ni solidario ni generoso. Ese sentimentalismo es solo uno de los aspectos. El otro aspecto es la violencia. De hecho, no es raro que el sentimentalismo y la crueldad habiten en una misma persona. Miren, uno puede mirar, por ejemplo, las fotos de Hitler, conmovido hasta las lágrimas, mirando una criatura, un nenito, o acariciando a su famosa perra. Tenía una perra, ovejero alemán, que cuando se suicidó primero mató a la perra, después se suicidó él y Eva Braun. Pero uno lo ve acariciando a su famosa perra, no me acuerdo en este momento el nombre, pero su perra, y uno dice, ¡ay, qué hombre más sensible! Y esto está presente en la memoria de muchos hermanos y hermanas que lo vivieron, pero también está presente en la realidad de estos, de muchos de los que fueron testigos de su crueldad extrema. Y va de la mano con la sensibilidad. No es mala la sensibilidad no es buena ni mala. El tema es que, por ejemplo, en una época como la nuestra, donde la prioridad en la vida es la sensibilidad, donde no hay otro valor más que el yo siento, difícilmente, ¿por qué? Porque el yo siento alimenta la ilusión de la inmortalidad. Y cuando ese yo siento no funciona, el yo siento esto, hoy siento ganas de ir, hoy siento ganas de no ir, hoy siento ganas de hablar, no siento ganas de hablar, hoy siento ganas... Perdón, si es solo la dictadura de nuestro sentimentalismo, que parece ser que es un signo de nuestra época, difícilmente va a haber una oración auténtica y verdadera. Esta ilusión lleva hasta las lágrimas y puede ser una tortura. Nuestros vínculos, nuestras relaciones, muchas veces son presas fáciles de la violencia y de la destrucción cuando se trata de mi propia vida y de la vida de los demás, como propiedad que tengo que defender y conquistar, y no como un don que debo recibir. No es raro que muchísimas veces la semilla de la violencia se nos muestre en el centro de las relaciones más íntimas. Había un escritor que decía que los límites entre el besar y el morder, el acariciar y el pegar, el mirar y el espiar, o el mirar con ternura y el mirar con sospecha, son en realidad tan frágiles que es muy delicado. Cuando en nosotros esa ilusión de la inmortalidad, esa ilusión de que yo quiero que todo dure, de que todo esté igual, de que mi obra, de lo que yo estoy haciendo, no cambie y permanezca eternamente armado, como yo creo, como me parece o como sueño, hace que muchas veces el deseo de ser amado se convierta en una violencia clara y vehemente. Ese famoso refrán que decimos acá en Argentina, porque te quiero te aporreo. Porque te quiero te pego. Tiene que ver con esto. Apenas yo experimento una necesidad insatisfecha, que ya hemos dicho en alguna de las otras entregas, que ningún ser humano puede llenar ni cubrir todas mis expectativas en todos los ámbitos, estético, afectivo, pasen por todos los campos de la vida, nos puede llevar a pretender que nuestros hermanos y nuestras hermanas nos den algo que no pueden dar. Y entonces, o los transformamos en ídolos y nosotros mismos, casi que, una expresión un poco fuerte, nos transformamos casi en demonios. ¿Por qué? Porque cuando se busca una respuesta, cuando estás buscando una respuesta más allá de tus límites humanos, uno cae en la tentación de comportarse inhumanamente. Si uno está viviendo esto, si estás viviendo esto, estás actuando con la ilusión de que el mundo, la vida, tal hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga, quien sea, te pertenece. Como una propiedad privada que nadie podrá quitarme nunca jamás. ¿Saben qué pasa en ese momento, hermano? ¿Sabes qué pasa, hermana? ¿Qué pasa en ese momento? Nos transformamos, nos convertimos en una amenaza para el prójimo y hacemos imposible la intimidad con el hermano. Y creo clarísimamente que la intimidad con Dios es más imposible todavía. Para alcanzar una verdadera intimidad, auténticamente no violenta, hay que desenmascarar dentro de nosotros mismos esas ilusiones de inmortalidad, donde uno siempre se siente acreedor. ¿Qué quiere decir sentirse acreedor? Donde uno siente que
Dios, la vida, el universo, la existencia, la humanidad, nos deben. No sabemos qué, pero nos deben. Nos deben esto, nos deben lo otro. Y hoy por hoy vivimos esto como un tema. Siempre es el me deben. ¿O por qué? Y en este sentido, aceptar nuestra propia finitud, nuestro propio final, nuestro propio límite como hombres y mujeres, es llegar más allá de los límites hasta esa existencia que no tiene límite en el Señor, en cuya intimidad fuimos engendrados. Hermano, hermana, las ilusiones son más fuertes de lo que se piensa. Aún cuando estamos despiertos, que no estamos durmiendo, nos damos cuenta que todo cambia, que yo no puedo retener a nada ni a nadie eternamente. Y cuando me doy cuenta de esto, puedo permitir un desarrollo de un sentido profundo e interior de lo valioso, de lo precioso de la vida. Los sueños de día y de noche nos siguen creando falsas imágenes, ilusiones de inmortalidad. ¿Por qué? Porque si durante el día nos sentimos como niños, como pequeños, como débiles, como frágiles y experimentamos todo eso, como nadie me mira, nadie me habla, nadie me dice, nadie me consuela, nadie está disponible, es inevitable que mi mente frustrada está también demasiado deseosa de transformarme en un gran héroe durante el sueño. O sea, en el sueño queremos ser victoriosos, admirados por todos los que durante el día no nos toman muy en serio. Incluso ser a veces reconocidos demasiado tarde por los que nos han criticado, ¿no? O no nos han valorado. Es en el sueño que podemos levantar libremente estatuas en honor de nuestro martirio y quemar incienso ante nuestro yo herido. Es en nuestros sueños que podemos ser como el primer José, que perdonó generosamente a sus hermanos, o como el segundo José, que salvó al niño perseguido llegándolo a Egipto. Estas imágenes con las que apagamos toda la insatisfacción que tenemos en nosotros sirven para recordarnos con qué facilidad ponemos un ídolo en el lugar de Dios. Desenmascarar las ilusiones es la tarea de este encuentro, de esta parte, de este taller. Y desenmascarar las ilusiones 24 horas del día es bastante difícil. Es mucho más difícil de lo que parece. Pero no obstante, esos ídolos de los sueños sirven para hacernos más humildes y recordarnos que tenemos que recorrer un largo camino antes de estar preparados para encontrarnos con un Dios. No con la imagen de Dios que yo me he creado, con las manos y con la mente, sino con ese Dios increado, ser eterno, de cuyas manos amorosas fuiste una vez engendrado. Te invito a superar esas ilusiones, a desenmascarar frente a vos mismo, frente a vos misma, esas ilusiones, para no caer en la idolatría. Pero no porque uno le vaya a prender una vela, no sé, a una licuadora, o le vaya a rezar al microondas, o vaya a tener un acto de adoración frente al smart, sino porque terminamos adorando, nos creamos dioses, y dioses con minúscula, dioses falsos, y ante esto hace falta mucha fidelidad y mucha paciencia para permitir no solo que nuestra vida consciente, sino incluso la inconsciente, pase de la ilusión a la oración. Y quiero terminar con un texto de San Basilio, que es el padre del monaquismo, o sea, de la vida monástica de la Iglesia ortodoxa oriental, que vivió en el siglo IV, y decía claramente: los sueños no pueden ser descartados de la vida espiritual. Cuando se le preguntó por qué, ¿cuál es la fuente de las malas fantasías nocturnas?, San Basilio respondió: nacen de los movimientos desordenados del alma durante la vigilia. No obstante, si un hombre, si una mujer solo se preocupa por el juicio, por la mirada de Dios, va a ir purificando su mente de tal modo que la va a tener fija sobre las cosas buenas, sobre aquello que le da gloria a Dios. Entonces sus sueños estarán llenos de estas cosas. Esto está escrito en la Regula Breviter Tractate 296. Cuando las ilusiones de los sueños no pueden ser encauzadas en la dirección deseada, esa vocación que tenemos, esa llamada que es la de llegarnos hasta Dios, no solo durante el día, sino también hasta en el sueño, se pierde. Con paciencia y con constancia
hay que desenmascarar las ilusiones de nuestra mente, de nuestras historias emocionales y frustradas. Ir alargando nuestros brazos hacia el mar profundo, al cielo excelso de una oración, de una plegaria sin fin. En el movimiento de la ilusión a la oración, nos trasladamos del refugio humano a la mansión de Dios. Y allí es donde la soledad y nuestra hospitalidad encuentran apoyo. Dios los bendiga.